que dispone la dirección académica para como el aprendizaje colaborativo, ¿sí? La idea de estos espacios es que no sean las clases magistrales que se pueden presentar con frecuencia, pues, en la universidad, ¿sí? La idea de esto es que entre todos tratemos de aprender. Yo no soy profesor, yo soy estudiante de la maestría en Administración de Sistemas Informáticos y pues estoy vinculado a la dirección académica como par tutor, hago parte de ese grupo de apoyo. Entonces la idea es un poco como que tratemos de complementar esos conocimientos que podamos tener algunos, las preguntas que tengan otros, las sugerencias que tengan otros, así que cualquier comentario que tengan acá, pues desde luego que es bienvenido, ¿sí? Entonces, bueno, me gustaría de pronto saber de pronto cuántas personas no estuvieron con nosotros la semana anterior, que de pronto me lo hagan saber por acá por el chat rápidamente, como para saber un poco, listo, por aquí tengo a alguien que está levantando la mano y pueda. Listo, creo que, no recuerdo quién fue creo que fue Daniel Eduardo el que alzó la mano. No hay ningún problema, pueden activar el micrófono porque yo voy a estar proyectando la pantalla. Veo que muchas personas no estuvieron, entonces que José, puedan adelante. qué ¿Sí? pena. Pues yo tenía ya instaladito en el computador el de Postgres, pero no esa versión, sino la última, la 12. Listo, no hay problema. Ah, En listo. cuanto a eso no vamos a tener pues inconvenientes. De todas formas, hoy no vamos a usar el motor, seguramente lo vamos a usar la próxima sesión. Aprovecho para comentarles pues que este GA está pensado para que sean 5 sesiones, ¿sí? Contando la de la semana anterior, ya esta sería la segunda. Y bueno, la idea sería como que en esta segunda sesión trabajemos un poco acerca de las validaciones tanto del lado del servidor como del lado del cliente, ¿sí? Haciendo uso un poquito de JavaScript y como otro tanto de PHP. Ya en la próxima sí ya nos vamos a centrar en cómo hacemos cuando ya tenemos esos datos validados y que sabemos que lo que le va a llegar al servidor es realmente los datos pues que se necesitan, entonces ahí sí ya miramos cómo hacemos para hacer la inserción de estos datos en la base de datos, ¿sí? Luego tengo pensado una sesión para que trabajemos algo de reportes, vamos a trabajar algo de una librería para generar reportes en PDF y para generar unos reportes en gráficos. Y en la última sesión perdón, y creo que ahí también tenemos algo pensado. No, lo del manejo de las sesiones lo vamos a ver en la próxima, ¿sí? Vamos a ver cómo hacemos para manejar las sesiones dentro de una aplicación pequeñita. Luego venimos con el tema de los reportes y por último trabajamos el tema de las APIs, cómo se hace el consumo de APIs desde JavaScript o desde PHP, si desde el lado del servidor, desde el lado del cliente. Bueno, entonces yo veo que hay muchas personas que no nos acompañaron en la sesión anterior. Bueno, pues primero la invitación es a que pues vean el material, sobre todo las personas que de pronto no tienen nada de conocimientos en cuanto a temas de desarrollo web, ¿sí? Porque pues sí necesitamos algo básico de HTML, eso realmente es muy sencillo y es muy intuitivo, pero en la sesión anterior pues sí, básicamente les expliqué algunos pues como qué significaban algunas etiquetas y demás. De todas formas, como para no atrasarnos mucho en esa parte, yo había pensado pues que de pronto hoy íbamos a contar pues con personas que no estuvieron en el espacio anterior, entonces la idea sería tener como de apoyo como un enlace que les va a compartir o si quieren de una vez les comparto el código para que tomemos de ahí una maqueta HTML y trabajemos sobre eso, ¿sí? Ya luego, si alguien tiene pues alguna duda, podríamos disponer de un espacio extra en el cual podríamos explicar un poco toda esa parte, ¿listo? Pues por aquí me pregunta Luisa Fernanda Arias que si la pasada la grabaron. Sí, la sesión, todas las sesiones van a ser grabadas, ¿sí? Realmente yo no sé si les enviaron la grabación, me imagino que sí, y a las personas pues que están inscritas, eso les queda asociado al Google Calendar. De todas formas, si alguien no tiene acceso a la grabación, al final del espacio, me dejan por aquí en el chat pues su correo y solucionamos eso, ¿sí? Básicamente, pues
Es eso. Entonces, listo, pues voy a empezar, voy a proyectar la pantalla y les voy a mostrar rápidamente cuál es la idea para el día de hoy. Realmente es algo muy sencillito, porque pues ese es como tal el alcance pues del GEA, ¿sí? Bueno, la idea es que generemos un formulario así, feito como está este, ¿sí? No nos vamos a centrar en cómo hicimos esto con CSS, cómo hicimos este color, ni cómo generamos estas columnas. Eso ya está hecho. Existen muchas plantillas que me permiten tomar esos elementos de la web. Entonces, como tal, no nos vamos a centrar en esos detalles visuales, ¿sí? Nos vamos a concentrar más en lo funcional, ¿sí? Entonces la idea sería como que, listo, ¿cómo hago yo para validar este pequeño formulario? ¿Sí? ¿Y cómo así de validar? Listo, si aquí yo tengo un nombre, ¿cómo hago para que lo que yo coloque aquí realmente cumpla con las características de un nombre? Entonces, él me dice, el nombre, seguramente aquí hay algunas cosas asociadas que ya vamos a ver en detalle, que yo definí con respecto al nombre, ¿sí? Algunos parámetros que uno podría pensar en definir. Lo mismo con el documento de identidad, bueno, pues que el documento sea un número, sea cualquier cosa, ¿sí? Lo mismo con la contraseña. Que si yo tengo una contraseña y me toca confirmar la contraseña, pues entonces que ambas contraseñas sean iguales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se hace eso desde el lado del servidor y desde el lado del cliente, ¿sí? Le voy a pedir por favor a María Camila, si está por acá, de pronto que me colabore un poco con los comentarios por ahí vía chat, porque pues va a estar Sí, proyectando la pantalla. Nicolás nos pregunta, ¿eso es con Bootstrap? Listo, esto sí tiene que ver con Bootstrap. Este pequeño formulario se hizo con Bootstrap y es una de las cosas pues que yo quiero que ustedes entiendan, que existen pues muchas tecnologías que ya están implementadas y que funcionan realmente muy bien. Entonces, pues no tendría mucho sentido que yo me ponga aquí, y de hecho yo no soy un experto pues en CSS como para que yo les diga cómo hacemos esto a pedal. Simplemente Bootstrap me permite tomarlo y desde luego que es válido, ¿sí? Y más pues para este espacio que de pronto es tan limitado. Entonces, sí, respondiendo un poco a la pregunta, sí, esto se hace con Bootstrap. Entonces, básicamente... Nos dice, ¿alguien me puede mandar el código que llevan hasta ahora, por favor? Listo, hasta ahorita no llevamos ningún código porque realmente lo que hicimos fue como muy de contexto, ¿sí? Entonces, casi que hoy vamos a empezar desde cero, ¿sí? Tenemos varias alternativas. Ustedes ya me dirán, como yo les digo, esto es un espacio de socialización y es algo muy diferente a cómo se trabajan las clases magistrales normalmente en la U. Una de las opciones que yo planteo es que yo les pase este código y les voy explicando, por ejemplo, este código HTML, pues realmente muy fácil de entender, ¿sí? Les explicaría algunas cosas y no nos concentramos mucho en esta parte, porque quiero que nos concentremos más en esta parte del código de JavaScript, que también es algo muy sencillo, y también en la parte del código de PHP, ¿sí? Entonces, bueno, no sé qué piensan, si les comparto el código y ustedes ya se encargan de montarlo ahí en su editor de código y empezamos. ¿Qué les parece esa alternativa? Humberto nos dice que él está buscando plantillas de formulario con Tailwind. Listo, es válido, ¿sí? Si ustedes no quieren hacer quizás otro formulario o validar otros campos, desde luego que es válido. Digamos que yo solo quise hacerlo con estos 4 campos como para que no se hiciera tan largo y para que de pronto las personas que no tienen mucho conocimiento en JavaScript, pues de pronto vean este código y pues les queda un poquito más claro. Yo no soy un experto en JavaScript, de hecho yo lo que sé de JavaScript realmente es muy poquito. Digamos que mis fortalezas están más por el lado de PHP, pero hay algunas cositas pues básicas que se pueden hacer, y si alguien dice, vea, esto se puede hacer de otra manera y mucho mejor, estoy casi seguro de que es así, y es absolutamente válida esa percepción. Entonces, bueno, hagamos eso. Les voy entonces a compartir este código y ustedes básicamente lo que necesitan es, pues, desde luego, abrir el editor de código. Las personas que ya tienen el SAP activo y que ya lo tienen instalado, pueden ingresar el código ahí en el SAP de una vez, porque sí lo vamos a necesitar más adelante pues para el tema pues de la validación desde el servidor, ¿sí?
quiero que dispongamos de un espacio más adelante para las personas que de pronto no lo tienen instalado, pero por ahora entonces, las personas que no lo tienen todavía, simplemente guardan este archivo formulario como un .html, ¿sí? Y las otras personas que sí ya lo tienen, por favor, entonces vamos al XAMPP, a la carpeta htdocs, en el disco local C, el XAMPP, y venimos y creamos una carpeta, ustedes verán cómo le llaman, y vamos a colocar nuestros archivos aquí. En este caso yo tengo un archivo htaccess, que ya les explicaré eso para qué nos sirve, el archivo formulario.php, que es básicamente este que contiene la maqueta HTML, ¿sí? Bueno, de hecho, les aprovecho para contarles de una vez qué significa este .htaccess. Este .htaccess lo que me permite es que yo no tenga que escribir, por ejemplo, la extensión formulario.php. Miren que yo le borro la extensión y él automáticamente sabe que estoy hablando de un archivo .php. Eso es algo más relacionado con la web semántica, pero es importante desde ese punto de vista. Entonces, ese archivo también se los podría compartir. Listo, entonces como les decía, este archivo formulario.php lo que tiene es como esta maqueta básica del HTML. Este archivo servidor lo vamos a construir más adelante. Este archivo style son como los estilos que están asociados como a esto, ¿sí? Porque tenía algunos estilos, aparte de que importaba lo de Bootstrap. Eso también, esto yo no lo hice, esto simplemente lo tomé un ejemplo en internet y acá está, realmente pues es cortico, pues, también se los podría compartir. Y qué más, y bueno, y este archivo validación.js, que este sí también lo vamos a trabajar pues desde cero, listo. Entonces, bueno, voy a irles compartiendo entonces el código. Cualquier duda que tengan, no se les olvide pues que pueden activar su micrófono, ¿no? Como les digo, este es un espacio diferente, no estamos en clase, aquí no vinimos por nota, entonces vamos a hablar sin ningún problema, listo. Entonces voy a empezar compartiéndoles desde la línea 1 hasta la línea 10. Entonces, si alguien tiene algún problema y quiere compartir pantalla, no hay ningún inconveniente. Lo voy a hacer así por pedazos porque es muy probable que Google Meet me limite el tema del chat. Listo, entonces ahí la idea sería que vayan creando pues como esa carpeta y estos archivos, y ahí van a ir pegando pues toda esta porción de código, ¿sí? Así como en este orden en el cual yo lo estoy enviando. Lo voy a colocar por ejemplo hasta acá. Lo recibe. El año me lo limita mucho. Vamos entonces a hacerlo de una manera diferente. Vamos a hacerlo por ejemplo hasta acá, ¿sí? Si alguien tiene alguna duda con respecto a algo del código, preguntando, si alguien tiene la respuesta, puede activar su micrófono y hacerlo. Yo insisto mucho en eso, muchachos, porque es que para eso está pensado el espacio, ¿sí? Como para que no estemos pensando toda hora que es una clase pues magistral, ¿sí? Disculpe, ¿cuál es el nombre del programa que se está utilizando? ¿Perdón? El programa que usted está utilizando allí para el código, ¿cómo se llama? Se llama Visual Studio Code, es un editor de código. Tengo entendido que eso ustedes lo recibieron en un archivo PDF, ¿sí? En un correo que se les envió ayer. Ahí había como unos enlaces para que descargaran las herramientas. La idea, muchachos, es que por favor vayamos instalando esto para que nos rinda un poquito más. Básicamente es un editor de código, ¿sí? Usted puede usar este o cualquier otro pues que usted prefiera. Pues en este caso a mí me gusta este. Pues de pronto es un poquito pesadito, pero realmente las facilidades que tiene son muchas, entonces compensa un poco con lo pesado que es para abrir, sobre todo al comienzo, ¿sí? No sé si alguien más... Sí, Albero, Humberto nos pregunta, ¿también trabajaremos con JSON o así por el estilo, o también, por ejemplo, con API Fetch? Sí, vamos a usar API Fetch para el consumo de las API, ¿sí? Que básicamente es como la función que me permite consumir los
los servicios y se hace por medio del formato JSON. Realmente no sé cómo hago para compartirles como todo el código. No sé, María Camila, si tú tienes los correos de todos, como para compartirles más bien esto como, no sé si por un punto raro o algo así que sea un poquito más rápido. Sí, sí. O podríamos hacer algo. Creo que tenemos una carpeta en Drive, ¿no? Ahí está la presentación, pues entonces más bien voy a subirles todo esto acá y ustedes ya lo descargan, ¿ok? O como dicen en comentarios, también un documento, digamos un Word del Drive, y ahí subimos todo el tablero, todo el código. Bueno, yo pienso que pues, después de que ya contamos con la opción del Drive, podríamos más bien hacerlo, subir el código directamente desde ahí. Entonces, no sé si alguien tiene acceso directo a esa carpeta para que por favor me mande el enlace. Y de una vez subimos el código y ya ustedes lo bajan y ya no tenemos que pasarlo del Word al editor. Voy a dejar de compartir la pantalla un momento mientras busco aquí la carpeta. Si alguien tiene el acceso así directo, rápido a esa carpeta, porfa, le pido de que nos envíe por ahí el enlace. Ya está en el chat, Alberio. Ah, listo, perfecto. Listo, Profe, entonces. una pregunta. Sí, claro. Buenas tardes. Yo ahorita ingresé 5 minuticos tarde, entonces no sé si de pronto hayan hablado algo más. Yo ya descargué Visual Studio Code y también tengo varios programas, pero te quería preguntar, ¿cuál es el lenguaje que más se va a utilizar? Ahorita hay algo como HTML, pero sé que en esa plataforma de Visual Studio Code se puede utilizar también Java y se puede utilizar SQL. Ah, sí, claro. No, sí, eso es un editor de código que me permite usar muchos lenguajes diferentes de programación. Pues en este caso nos vamos a concentrar pues como en lo básico de PHP, algunas cositas de JavaScript, vamos a usar algo de Bootstrap, quizás usemos algo de jQuery, pero en términos generales nos vamos a quedar como en esas tecnologías. Hablaremos un poquito de los JSON, que eso lo veremos cuando estemos hablando del tema de los reportes, porque la librería que vamos a usar trabaja con JSON y con el consumo de las APIs, ¿sí? María Camila, yo no tengo acceso para subir el material a la carpeta. No sé si todo es del correo. Listo, perfecto. Y básicamente es eso. Bueno, no sé si mientras todos tienen acceso pues como al código, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Cuántos de ustedes son nuevos como en esta parte, no tienen como conocimientos previos? Profe, ¿tú tienes GitHub? Sí, vamos, yo creo que hoy alcanzamos a ver el guito de GitHub, porque me parece muy chévere. Incluso les podría mostrar algo muy chévere que es una de mis responsabilidades. Yo trabajo en un grupo de investigación y una de mis responsabilidades es actualizar algunos de los proyectos que están en GitHub al servidor. Entonces les podría mostrar cómo hacemos para actualizar los proyectos al servidor pues que está en la universidad, ¿sí? Entonces, si quieren, listo. al final hacemos un espacio para eso. Listo, muchas gracias. Listo, efectivamente ya se está subiendo, muchachos, entonces, listo, ya terminó de subir. Entonces, nada, empecemos a descargar eso está en un punto RAR, por favor, le damos pues descomprimir, y mientras hacemos eso, si quieren pues las personas que tienen algún inconveniente con lo del SAMP, creo que es el momento. Si alguien tiene algún inconveniente, pues por favor proyecte la pantalla. La idea es que tratemos de agilizar un poco ese proceso para que podamos avanzar un poco. Listo. Bueno, yo veo que muchas personas dicen que no tienen nada de conocimientos previos. De pronto a las personas que tienen, y esto lo mencioné en el G anterior, las personas que de pronto no tienen conocimientos previos, pues no se sientan mal al hacer cualquier pregunta, y las personas que ya tienen algo de experiencia, pues la idea es que nos apoyemos entre todos, y si alguien tiene algo que decir, por ejemplo, lo que menciona, creo que fue José Miguel acerca de lo de GitHub, eso es muy valioso.
yo eso no lo usaba antes porque yo no, con ese montón de comandos, eso realmente es muy sencillo y de verdad que sirve muchísimo para trabajar de manera colaborativa. El despliegue de las aplicaciones en el servidor que tenemos en el grupo de investigación ahora se facilitó muchísimo desde que empezamos a usar Git y desde que GitHub empezó a privatizar algunos proyectos, bueno, como a proporcionar esa alternativa, ya podemos pensar en que podemos tener proyectos privados. Antes todo eso estaba público, ahora ya podemos tener proyectos privados, entonces eso sirve mucho como para cuando uno tiene aplicaciones de pronto un poco sensibles a temas pues de dominio público. Entonces desde esa parte es muy interesante. Bueno, muchachos, entonces por favor necesito que me vayan contando cómo vamos. Disculpe, tengo una preguntita. Sí. En la parte de la instalación de lo de SQL, dice que hay que seleccionar un número de puerto en el que el servidor debería escuchar. Entonces ahí apareció 5432, no sé si le doy siguiente. Sí, por favor, dejemos ese puerto, el 5432. Ahí en esa carpeta veo que también está la grabación del espacio anterior, de la semana pasada. Entonces ahí se muestra un poco esa parte, ¿sí? Y pues para los que quieran referirse a algo de la semana pasada, pues ahí está el material. Entonces, muchachos, nuevamente, ¿cómo vamos hasta aquí? La idea es que en unos minuticos ya estemos otra vez, pues, ya empezando, que ya todos tengamos todo el código. Como les digo, ¿qué necesitamos en este momento? Activar el SAMP, ¿sí? Necesitamos activar el SAMP y llevar eso que ustedes van a descargar, esa carpetica, a la carpeta del SAMP a htdocs. Cuando ustedes tengan eso y tengan el SAMP corriendo, ustedes van al navegador y ya deberían tener lo mismo que tengo yo, ¿sí? La idea no es tanto que perdamos como ese tiempo como transcribiendo código, pues porque pues, podríamos compartirlo. La idea es que de pronto nos quede un poco más claro qué fue lo que se hizo y como que tengan clara la idea, porque esto que yo propongo aquí realmente se puede hacer de muchas otras maneras, ¿sí? Y como yo les digo, de maneras quizás mejores. Bueno, por aquí tengo a Leandro que dice, ¿nos puedes volver a mostrar el proceso para llevar la carpeta al SAMP? Listo. ¿Y el SAMP para qué sirve? Bueno, el SAMP básicamente es un servidor de PHP que provee el Apache, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Entonces esto lo que me permite es interpretar el código del lado del servidor, es decir, del lado de PHP. Si nosotros no lo tenemos ahí, pues el navegador no va a interpretar eso. Entonces, como yo les decía, muchachos, para llevar el código hasta allá, si todos lo instalaron como por defecto, eso se instala en el disco local C, aquí en SAMP, y en una carpeta htdocs, llamada htdocs, le dan enter, y aquí es donde uno coloca los proyectos, ¿sí? Miren que yo aquí tengo algunos proyectos en los cuales he trabajado. Entonces, ustedes le colocan, le pueden dejar ese mismo nombre, ¿sí? Entonces, ya cuando lo tengan aquí, vienen al navegador y escriben localhost, y si no le cambiaron nada, les debe funcionar así, tal cual como yo lo tengo, ¿sí? Entonces, quiero que por favor alguien me confirme si ya puedo llegar a esto, ¿sí? ¿Quiénes ya llegaron a este punto? ¿O nadie ha llegado a este punto? Camilo Andrés dice que... Listo, ¿quién más? ¿Solo una persona? Los demás entonces... Nicolás dice, creo que recién instalado hay que configurar el puerto, ¿no? Pues es que en este momento no vamos a molestar con la base de datos, ¿sí? Eso lo vamos a hacer en el próximo encuentro. Víctor dice que él ya. Listo, ¿y los demás? Es que creo que somos más de 30 personas. Necesitamos saber como para yo saber si avanzo o seguimos esperando un momentico como para que todos estemos como en sintonía, muchachos. Por favor, espera un momentico. Listo. Listo, dale, no hay problema. Y Humberto nos dice que él apenas está extrayendo el RAR. Ok. Listo, no, vamos a esperar siquiera unos 5 minutos como para que todos tengan ahí pues como el mismo ambiente. Si quieren, mientras van haciendo la instalación.
Por cierto, Sí. una preguntita. En lo de visual, yo copié el código, pero me aparece todo en color blanco. Listo, Entonces, compártame la pantalla, por favor, Álvaro. un momentico. Falta código. No creo porque pues yo comprimí todos los archivos y los subí así tal cual. Listo, bueno, ahí es porque usted no lo ha guardado, ¿sí? Debe darle control S y no, hagamos una cosa. Cierre esto, porfa. ¿Dónde están esos archivos? Váyase, no sé si los tienen descargas o en el escritorio. ¿Qué archivo, disculpe? Este que usted acabó de abrir, o usted lo que hizo fue copiar y pegar. Yo copié y pegué lo que usted envió en... No. Vamos a hacerlo desde el Drive, ¿sí? Como para que no tengamos que guardar esto e ir a moverlo allá de ruta. Entonces, hagámoslo como se los compartí en el Drive. No sé si usted ya descargó esos archivos. Bueno, no sé si es ahí. Listo. Dele ahí descargar. Y esto ahí de pronto apoya un poco a los que están un poquito quedados un poco ahí con esa parte. Listo, entonces ahí eso se está descargando, ¿cierto? No, pero hagamos una cosa. Listo, Nicolás, Ok. perfecto. Llevémoslo primero allá y luego lo abrimos desde allá. Entonces, Ok, ya se descargó, entonces... listo. No lo veo. Es este. Listo. Vamos a descomprimir esa carpeta. Creo que usted tiene el zip. El zip. Ah, bueno, ahí Acá dele cancelar. Dele cancelar. Ok. Dice que hay algunos que no tienen la carpeta en el Drive. Porfa, ahí alguien tiene nuevamente el enlace para que lo vuelva a copiar y pegar, por favor. Muchas gracias. Listo. Esa carpeta que hay es la que tenemos que descomprimir. Esa sí. Vamos a darle descomprimir. Listo. Entonces, esa que se nos acaba de generar es la que vamos a llevar así tal cual al SAMP. Entonces, démosle cortar a esa carpeta desde el escritorio. Todavía no tengo el SAM, no lo he podido instalar por lo que le comenté. Ah, bueno. Listo. Que Si no quiere, me entonces deja... lo hacemos de una vez porque necesitamos tener eso. Por acá una pregunta de Humberto. ¿Por qué el formulario se guardó como PHP? Si todo es HTML, listo. Básicamente, eso es como una de las ayudas que me permite PHP. Aquí en este punto, nosotros no tenemos un encabezado o no tenemos, por ejemplo, un pie de página. Ya estoy nuevamente con usted, Álvaro. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho código que se repite, por ejemplo, tenemos el encabezado que se repite en varias vistas, en varias páginas, por así decirlo, nosotros podríamos pensar en incluir por medio de PHP el archivo del header y solo voy y lo edito en una parte, ¿sí? En cambio, si lo guardo como .html, no puedo hacer eso. Entonces, es una de las diferencias. Si quieren, yo en la próxima clase les explico eso, ¿sí? De cuál es la diferencia entre guardarlo como HTML a PHP. Listo, bueno, entonces ahí dice que esa carpeta no está vacía. Que por favor seleccione una nueva. Yo no sé si es que usted ya intentó instalarlo o ya tiene esto instalado. No, apenas lo descargué, o sea, descargué el archivo, le voy a instalar y me salía eso. Seleccioné Bueno, otras carpetas. vamos al disco local C, por favor. Sí, al disco local C y démosle entonces borrar a eso. ¿Esto es Sam? Sí.
que sí, ahí habían ya varias cosas instaladas, entonces por eso, listo. Entonces nuevamente ejecute el instalador y ahí pues no debería salir ese tema del tema pues, de las carpetas. Bueno, y los demás, ya estamos todos cerca de llegar a lo que deberíamos tener. Listo. Laura dice Laura que nos sí. dice que sí, Humberto también, Francisco también. Bueno, listo. En inglés, Entonces, sí, porque creo que eso está en alemán y pues complejo. Listo, entonces ahí empieza la instalación. Entonces, bueno, voy a avanzar un poquito, ¿listo? Entonces, Vale, entonces dejo de compartir ya. sí, por favor. Muchas gracias. Vale. No, sí. Bueno, entonces vamos ahora sí a explicar un poquito ese código. Cualquier pregunta que tengan, bienvenida. Listo, entonces, como yo les decía, este archivo que tenemos aquí, esto es puro HTML, ¿sí? Puras etiquetas HTML. A grandes rasgos, ¿qué significa esto? Pues esto es como el archivo cabecera del HTML. Aquí, por lo general, nosotros lo que hacemos es importar los estilos de las hojas de estilo. En este caso tenemos esta hoja de estilo. Esto básicamente lo que me proporciona es como lo visual, ¿sí? De pronto para las personas que no tienen mucha experiencia, voy a comentar este código y van a ver cómo cambia un poco lo que tenemos aquí. Ah, bueno, entonces Tenemos tres quiere decir que esto preguntas no. ¿Perdón? Entonces, tenemos 3 preguntas. Tomás nos dice, ¿abrimos servidor JS formulario? No te escuché, María Camila. Tomás dice, ¿abrimos servidor JS y formulario? En el navegador vamos a abrir solo formulario, por ahora, ¿sí? Por ahora. Y en el editor de código, pues podríamos pensar que podemos tener todos abiertos, ¿sí? Yo veo que este styles.css quizás fue algo que estaba haciendo antes y como estaba usando algo de Bootstrap, sí, no, ya recordé muy bien qué fue lo que pasó acá. Esto de CSS no está haciendo nada, ¿sí? Entonces, podemos omitirlo. En cambio, lo que sí no podríamos pensar en omitir es esta parte, ¿sí? Porque eso es lo que me está importando todo lo de Bootstrap. Aquí sí cambió, ¿sí? Miren cómo se ve de diferente. ¿Qué más preguntas habían, Cami? Camilo nos dice, ¿se puede comentar el código? Como yo lo estoy haciendo aquí como para hacer algunas pruebas. Bueno, ya me doy cuenta que esto sí como que sí estaba haciendo algo después de todo. Esto es lo que me estaba haciendo generar este encabezado. Sí, ustedes pueden comentar lo que consideren, ¿sí? Realmente aquí pues estamos es casi que jugando con esta porción de código, entonces no hay ningún problema, ¿sí? Básicamente es como para explicarles. ¿Y algo más, Cami? Sí, Humberto nos dice, ¿cómo puedo ejecutarlo en el navegador? Listo, entonces recuerden que tienen que activar el XAMPP, vienen acá y le dan aquí donde dice Start, aquí en el Apache, ¿sí? Este es el servicio que me permite interpretar el código PHP, ¿sí? Como yo les decía, a pesar de que solo tenemos HTML, esto está guardado como un .php. Entonces, vienen y le dan aquí localhost y ya la carpeta donde tienen eso y ya automáticamente se deberían de tener esto. Listo. Bueno, entonces, voy a avanzar un poco. Pero todavía tenemos 3 preguntitas más. Bueno, dale. Daniel dice, ¿y cómo lo abrimos en el editor de código? Lo arrastran, lo voy a hacer, ¿sí? Voy a darle remover carpeta del espacio de trabajo y voy a cerrar todo esto. Entonces, yo lo tengo directamente, miren que está aquí en el SAP, entonces yo lo que hago es arrastrar la carpeta y me la llevo de una vez y le doy a añadir al espacio de trabajo. Debe haber alguna otra alternativa por acá, como añadir carpeta, pues yo lo hago así como arrastrando. De esa manera lo llevamos al editor de código. Listo, y Daniel nos dice cómo se configura el XAMPP control. No sé muy bien a qué se refiere. No entiendo la pregunta. Bueno, me refiero No sé. como
¿Cómo podemos configurar esta parte de control para que aparezca en el navegador con el SAM? O sea, para que tengamos esto. Exacto, sí. Listo. Porque yo acabo de instalar el programa, pero no sé todavía cómo enlazarlo con el programa para que... Bueno, no, si quiere compártame la pantalla, qué pena ahí con los demás. Pero pues la idea es que todos estemos pues como en igualdad de condiciones. Entonces, si quiere compártame la pantalla, bueno, por aquí nos están ayudando un poco con algunas respuestas. Listo, entonces de ahí donde dice Start en Apache, mire que ahí se inició, ya se puso en verde, dele a aceptar. Eso es un tema del firewall. Y entonces viene al navegador y escribe localhost. Usted ya puso la carpeta ya en la ruta que yo les dije. Sí. Listo. ¿Y cómo se llama esa carpeta? ¿También se llama GEA? Sí, se llama GEA. Listo, entonces escriba ahí en lugar de dashboard, escriba GEA, supongo que en mayúscula, y dele enter. Listo, entonces mire que ahí me muestra todos los archivos. Entonces ahora dele clic sobre el que dice formulario.php. Listo. Listo. Bueno, entonces voy nuevamente a compartir pantalla. Gracias. Listo, con gusto. Y bueno, entonces, como yo les estaba contando, aquí, en esta parte que se denota por la etiqueta head, vamos a tener siempre los estilos asociados a las hojas de estilo. En este caso, esta instrucción lo que me hace es como, vea, yo estoy llamando lo que está aquí en estos estilos, que me acabo de dar cuenta que después de todo sí está haciendo algo. Esta instrucción lo que hace es como llamarme a esta hoja de estilos que está acá. Yo podría pensar en que todo este código lo puedo tener aquí, pero pues la idea es que tengamos ese código lo más separado posible, ¿sí? Y lo mismo esto, me trae los estilos, pero es de Bootstrap. Si ustedes ven aquí, pues esto ya tiene una dirección asociada a un dominio y demás, asociado pues con Bootstrap. Entonces, esto básicamente lo obtiene uno desde la documentación del framework, ¿sí? Entonces, ahí como que no hay mucho que explicar, ¿sí? Esto lo que nos permite es el tema de los caracteres especiales para las tildes y demás. Y el título, la etiqueta title, pues entonces aquí pueden colocar el título que ustedes quieran. Vienen al navegador o a cambiar el título, ¿sí? Básicamente eso es lo que uno, por lo general, siempre coloca aquí como en estas dos etiquetas. ¿Listo? Luego viene la etiqueta body y dentro del body es que ya tenemos nuestro formulario, ¿sí? Este formulario es algo tomado de Bootstrap, ¿sí? Yo no me puse a crear todas estas clases porque pues todo esto ya viene de Bootstrap. Entonces básicamente yo lo que hice fue como Google formulario de Bootstrap, ¿sí? Y él me generó este. Entonces yo, bueno, sí, me generó esta maqueta y yo lo único que hice fue venir a tocar los inputs, ¿sí? Los inputs que tenemos acá asociados. Básicamente, dentro de un formulario nosotros vamos a tener algunos parámetros, ¿sí? Ya los vamos a ver dentro del JavaScript, pero los inputs tienen sus propios parámetros. Entonces, por lo general, un input tiene un nombre. Bueno, en realidad podríamos pensar en que tiene muchas más cosas. Podrá tener un ID, en este caso yo lo asocié a un ID para obtener el valor que se asocia acá. Por ejemplo, este placeholder de pronto me relaciona un poquito más al input. Si yo pongo aquí ingrese tu nombre dentro del placeholder, ingresa tu nombre y guardo, entonces miren cómo me cambia el placeholder. Prácticamente esta propiedad es para eso. Esta clase, esto es de Bootstrap, ¿sí? Esto realmente no debería estar haciendo nada en la funcionalidad, simplemente me cambia como la apariencia, ¿sí? Porque pues todo eso es de Bootstrap, todas las clases. ¿Qué nos interesa aquí? El ID y el nombre. ¿Por qué el nombre? Los formularios, cuando típicamente uno los recibe por el método POST, como ya lo vamos a ver ahorita, se reciben es por medio del nombre, ¿sí? Entonces, el formulario debe tener un nombre. En este caso, yo le di el mismo nombre del ID, pero yo podría darle un nombre diferente. Yo aquí puedo darle cualquier nombre que yo quiera, ¿sí? Realmente yo lo defino. En este caso, pues, yo lo quise hacer de esta manera, ¿sí? Y el ID, pues, es algo que,
como su nombre lo indica, debe ser un identificador que no se repita, ¿sí? Esto sí debe ser único. Yo podría pensar en que podría tener varios elementos que tengan el mismo nombre, pero pues no es recomendable y mucho menos con el ID. Luego por aquí tenemos un evento llamado onChain. ¿Esto qué significa? Aquí, donde decimos onChain, cada que él detecte un cambio, él va a invocar a la función validar campos, ¿sí? Cada que él detecte un cambio aquí, cada que yo haga algo, él inmediatamente va a detectar un cambio, entonces va a llamar a la función, ¿sí? Aquí podemos pensar en que tenemos los eventos onClick, onChain, onFocus, A ver, bueno, hay un un montón, momentico. ¿sí? Humberto dice, no me funciona. Humberto, que no te Listo. funciona. Guarde toda la carpeta GEA en XAMPP. Bueno, comparta la pantalla. Si quiere, compártame la pantalla. Sí, como lo dice Leandro. Si quiere, comparte la pantalla y miramos qué sucede. Hasta ahorita los demás están entendiendo un poquito lo que estaba explicando, o hay alguna duda con respecto a lo que he mencionado. Bueno. Listo, no hay problema. Entonces, a ver, muéstrame lo que tiene en el... Listo, que bien por los que vamos bien. Los demás, si tienen algún problema, no hay ningún inconveniente, ya lo solucionamos. Entonces, por favor, muéstrame lo del localhost en el navegador. Eso. Listo, y dice que no ha encontrado nada. Muéstrame la carpeta. Listo. Bueno, y eso sí está raro. No sé, reinicia el servidor Apache, la típica de siempre. Listo. ¿No funcionó? Bueno, no, realmente esto sí me deja desconcertado un poco porque no entiendo. O sea, a alguien más no le funciona aquí en este punto que tiene todo en la carpeta y no le funciona. Hagamos una cosa, borre todo lo que dice GEA y formulario y dele Enter. Pues realmente debería funcionar. Yo creo que con todos los navegadores, pues al menos yo no conozco ninguna restricción que diga que no. No, en el navegador. En el navegador démosle ahí eso, borremos eso, a ver si al menos se está cargando, no, y lo deja también, a ver si al menos se está cargando el index de SAMP. Listo, el Enter. Bueno, si está cargando, o sea, el servidor Apache sí está funcionando. Probemos otro navegador por descarte, pero es que no debería ser por eso, o sea, yo insisto que debe haber algo raro ahí porque debería funcionar. Bueno, para los que no saben, ya hace unos días se instaló la nueva versión de PHP, la versión 8. Yo la estuve analizando y se vieron algunos cambios significativos bien interesantes. Listo, bueno, no, entonces ahora sí vamos a escribir lo de GEA y lo de... Es que realmente no sé por qué. Está rarísimo. O sea, realmente no entiendo por qué no le funciona. No sé, realmente no sé por qué no le funciona. Sí, me deja un poquito desconcertado. Si quiere, pues lo invito a que de pronto esté atento como a la explicación y al final miramos a ver si algo volvemos a instalar, pues
obviamente habrá alguna solución, ¿listo? Parece ser que sí, porque sí, no, parece que como que el puerto está bien, no sé, realmente. No, hágale, ahorita lo solucionamos, ¿sí? Como para ir avanzando un poquito. Es que ya van a ser las 3 y no hemos empezado con lo que quería hacer, entonces, pues, la idea sí es que. Listo, hágale, de una. Bueno, no, entonces voy a compartir la pantalla y voy a seguir explicando entonces lo que les estaba comentando, como para no quedarnos ahí. Entonces, miren que todos los campos de mi formulario, en este caso, ¿cuántos input tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Asociados a el nombre, al documento, al password y a una confirmación del password. Entonces, ahí lo único que nosotros tenemos es los campos y llamamos a esta función validar campos, ¿sí? ¿Cómo hacemos para traernos a esa función? Con esta línea, con la línea 49. Aquí nosotros le estamos diciendo, vea, por favor, tráigame este script, ¿sí? Yo comento esto y vengo y refresco mi navegador, pues las funcionalidades que yo tenía aquí pues, ya no van a estar, ¿cierto? Pues porque todo eso está programado desde JavaScript, ¿sí? Entonces, de esta manera es que nosotros nos traemos, bueno, y el botón, ¿sí? Este botón que me permite enviar, ya vamos a ver en detalle qué tiene eso. Esta clase también es de Bootstrap y también estamos llamando a esa función validar campos. Estos div que tenemos aquí, estos son los que me permiten mostrar los mensajitos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quito esta clase? Voy a quitar, miren cómo van a quedar los mensajes que intenté medio personalizar, por así decirlo. Vean, los mensajes aparecen, pero ya no van a aparecer en rojo y centrados como yo lo tenía antes, ¿sí? Entonces, eso es lo que me permite hacer como esta clase, ¿sí? Que está asociada pues a los estilos. Y estos divs tienen un identificador porque dentro de ellos es que vamos a generar los mensajes que ya vamos a dar desde el script de JavaScript. Entonces, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna pregunta? Como les digo, esto es solo HTML, estos atributos require es como para que esto sea obligatorio. Si yo no coloco por ejemplo, en el del nombre, entonces él aquí de una manera decir, venga, pero es que este campo es obligatorio, pero este no, ¿sí vieron? Básicamente para eso es ese atributo. ¿Puedo seguir con lo demás? ¿O hay alguna inquietud? Humberto nos pregunta, ¿el on-chain es para...? Bueno, como yo les decía, el on-chain es un evento de HTML5 que lo que me permite es encontrar un cambio, ¿sí? De hecho, pues esto como que si lo traducimos, lo llamamos al español, tendrá el sentido como cuando hay un cambio, ¿sí? Cada que él detecte un cambio aquí en este input, va a pasar algo. ¿Y qué es eso lo que va a pasar? Pues lo que yo tengo dentro de mi función, validar campos, ¿sí? Por ejemplo, yo podría pensar en que yo le digo on click, ¿sí? Entonces, cada que yo le dé clic a este botón, va a ocurrir ¿qué cosa? Lo que ocurre dentro de la función, ¿sí? Aquí solo ocurre cuando yo le dé clic. Hay algunos, por ejemplo, un focus. ¿Qué pasa cuando yo tengo el focus sobre el botón? Miren que yo me fui con el foco del teclado, me fui navegando e inmediatamente ocurrió el evento, ¿sí? Entonces, digo, hay muchos de estos, yo ni siquiera me los sé todos, o sea, algunos pues, que son los que he usado, pero para eso es el on-chain, ¿sí? Cada que detecte un cambio, él va a llamar a esta función y para allá vamos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función validar campos? Básicamente, ¿qué es esto de las validaciones? Las validaciones se deben hacer principalmente en los dos lados. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos aquí del lado de JavaScript, nosotros hacemos clic derecho y le damos inspeccionar y tenemos acceso a todo eso. Por ejemplo, yo aquí podría, vean, yo aquí tengo el script que yo estoy creando y yo puedo venir, un usuario de pronto de esos inquietos, y vengo y edito eso, ¿sí? Y esto ya podría afectar el funcionamiento de mi formulario. O incluso, peor aún, yo podría venir aquí, donde dice source, y yo vengo aquí y le doy en validación.js y vean que tengo acceso a todo el código JavaScript. Entonces, una persona así fácilmente se da cuenta, veas que están haciendo esto, esto y esto. Entonces, las validaciones por parte del
del lado del cliente son muy importantes porque son una ayuda visual para las personas. Pues no todas las personas saben que uno puede venir y darle clic derecho a inspeccionar y venir a joder con el código fuente, ¿sí? Y también pues porque visualmente es atractivo, ¿sí? A mí me parece más chévere que me muestre un mensaje cuando, por ejemplo, aquí dice ingrese su nombre. Yo coloco números. Entonces me va a decir, vea, el documento debe ser un valor numérico sin puntos y debe tener por lo menos 8 dígitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, él ahí ya me está asumiendo algo con respecto al documento o con respecto a alguno de los campos. Entonces, eso es como lo que quiero que quede claro, ¿sí? Aquí en el nombre, por ejemplo, yo podría pensar en que, bueno, ¿y yo cómo hago para validar el nombre? ¿Cuántos nombres existen? ¿Sí? El nombre mío, Albeiro. Bueno, podría pensar en que ese nombre es válido, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tal si este nombre es válido? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será válido, sí o no? ¿Cómo hacemos para programar una funcioncita o llamar a una librería que me valide si un nombre es válido o no? Entonces, este tipo de campos son más difíciles de validar, por eso quedan un poco más abiertos. Mientras que el documento de identidad, pues este sí es más fácil, porque yo no voy a contener, yo estoy casi seguro que no hay cédulas de un dígito, ¿sí? Entonces, si yo pienso en que dentro del campo de documento va a tener solo un dígito, pues inmediatamente él me va a arrojar una alerta en la cual me va a decir, vea, 8 dígitos y miren qué pasó con el botón registrar. Inmediatamente se desactivó, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, no hemos llenado todo el formulario, ¿sí? Entonces miren que esto para el usuario puede ser de pronto, puede que hasta sea cansón, pero para mí como programador, como desarrollador, esto me garantiza que los datos que lleguen al final a la base de datos sean consistentes. Imagínense ustedes que creen un formulario y que en el documento les empiezan a llenar ese tipo de cosas. Luego, ¿cómo ustedes hacen algún análisis con esos documentos? ¿Sí? Luego, ¿cómo va a impactar eso a la base de datos? Por ejemplo, que el documento sea de tipo numérico y les llegue esto, les llegue una cadena de texto, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que validarlas. Entonces, para eso fue que se creó esta funcioncita. Como les digo, esto es lo más básico de lo básico que van a poder encontrar, ¿sí? Entonces, ¿qué recibe la función en validar campos como parámetros? No recibe nada. Podríamos pensar en que esté vacío. Pero nosotros necesitamos obtener el valor ¿de qué? Del input de documento. Es decir, en este caso, ¿cuál es el input de documento? Es este que está aquí, ¿sí? Este. Nosotros queremos saber qué fue lo que el usuario escribió aquí, acá, en este, ¿sí? Queremos saber qué fue lo que el usuario escribió aquí en este input. ¿Y cómo hacemos eso? Con esta instrucción llamada, bueno, lo primero que hay que hacer es declarar una variable, ¿sí? En JavaScript podemos declarar variables de varias formas. La verdad, yo no sé cuál es la diferencia entre hacerlo así. Sé que hay otra forma, no sé si de pronto alguno de los muchachos que está aquí recuerda la otra. Sé que hay como 3 formas de declarar variables en JavaScript y no conozco cuál es la diferencia. Sé que es algo relacionado con el alcance, pero bueno, para términos de este ejemplo, con la palabra reservada var, declaramos una variable que llame documento y que le decimos, vea, por favor, por medio de esta instrucción, tráigame el ID. Yo le estoy diciendo, get element by ID. Eso quiere decir, tráigame por el elemento asociado a un ID. ¿Y cuál ID? El documento, a este que yo tengo aquí, ¿sí? Y que le estoy diciendo, por favor, con punto value, por favor, tráigame el valor. Voy a hacer un mostrar de lo que me obtiene documento, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Con console log y le decimos documento, ¿sí? Es como un print. Ni siquiera es necesario darle ese punto y coma, pero yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo miramos que eso esté funcionando? Venimos acá, clic derecho, inspeccionar, y venimos acá a la consola, ¿sí? Entonces, venimos acá a la consola y en documento, por ejemplo, yo voy a escribir 1, 2, 3. Él automáticamente, él ya sabe que en la variable de documento yo estoy obteniendo el documento. Yo podría pensar en que yo le doy algo así como el documento es, bueno, no voy a embalar porque no recuerdo cómo se concatenan variables en JavaScript. Vamos a ver si esto sí me funcionó.
Vamos a ver, el documento es 789. Y seguramente así no se concatenan las variables, ¿sí? Pero es más un tema de sintaxis. La verdad no recuerdo cómo se hace. Pero entonces, como pudieron ver, de esta manera, con el document get element by ID, yo puedo obtener los elementos por ID, el valor. ¿Con más? Sí. Listo. Voy a mirar porque la verdad es que no recuerdo. Vamos a ver si así sí funciona. Muchísimas gracias. Miren que él ya sabe que lo que yo estoy colocando aquí por medio de JavaScript yo lo estoy obteniendo desde acá, ¿sí? Listo. Eso es nada más para mostrarles, esto ni siquiera es necesario. Y Humberto también nos hace una aclaración. var es una variable llamada de forma global y let es para solo una función determinada. Ok, listo. La verdad, yo sí sabía que era algo con el alcance, pero como les digo, yo no soy el gran experto en JavaScript, entonces no conozco muy bien como las particularidades del lenguaje. Listo. Pero bueno, en este caso, pues podríamos pensar en que la palabra var nos sirve. Entonces, muchachos, ¿qué fue lo que yo hice? Obtuve todos los valores del documento, del nombre y del password y de la confirmación del password. Es decir, de 1, 2, 3 y 4. De estos mismos 4 elementos que tenemos acá. 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Todo claro hasta ahí. Ya les voy a explicar qué es esto. Les voy a explicar un poco qué es esto de mensaje de documento. Pero está todo claro hasta acá. ¿Alguna pregunta con respecto a esta sintaxis? ¿Es claro qué fue lo que se hizo? Miren que hasta ahorita no hemos hecho absolutamente nada, solo estamos almacenando en estas variables, en documento, en nombre, en password y en password confirmación, lo que el usuario está ingresando por acá, ¿sí? Es lo único que estamos haciendo. Humberto nos dice, la más recomendada es let, para que no haya modificaciones inesperadas en otras funciones que pueden tener el mismo nombre de variable. Listo, perfecto. Muchísimas gracias ahí por la aclaración. La verdad yo no lo sabía. Voy a tratar de seguir pues, esa recomendación. ¿Algún otro comentario o todo es claro? ¿Alguien entiende? ¿Alguien no entiende esto? Alguien que por favor tome la palabra y diga algo. ¿Cómo asumimos el silencio? ¿Sí se entiende o no se entiende? Por aquí en el chat Julián nos dice que está claro, Camilo también, todo claro. Sí, Bueno, se entiende. Listo. Eso en cuanto a las variables. Sí, miren que no importa el orden en el que yo las escriba, simplemente las declaré en esa manera, ¿sí? Y aquí está el comentario, como bueno, se recibe el nombre, se recibe el password o la confirmación del password, listo. Recibo eso, listo. ¿Qué más estoy recibiendo yo? Miren que yo aquí tengo un div, unos divs, que se llama mensaje documento, mensaje nombre y password div, ¿sí? Como yo les digo, el ID, ustedes lo pueden definir como ustedes quieran. En este caso a mí se me ocurrió darles estos nombres, ¿sí? Y recuerden que esto de la clase es simplemente como para lo visual. Esto no afecta a la funcionalidad. Entonces, ¿por qué necesito yo obtener estos divs? Porque en estos divs es que voy a mostrar los mensajes de alerta, ¿sí? Entonces yo necesito asociarlos al script que estoy realizando, ¿sí? Miren que aquí no necesito el punto value porque yo no necesito obtener el valor porque eso no va a tener ningún valor. Simplemente necesito es obtener ese ID como el identificador para, en función de eso, pues mandarle los mensajes. ¿Listo? Eso en cuanto a estas variables que tenemos declaradas aquí. Ahora, como les decía, hay algunos como atributos asociados a los botones y a los formularios, ¿sí? En particular cuando hablamos de eso, de formularios. Entonces, nosotros podríamos pensar que declaramos una variable que se llama button, o en este caso yo la llamé así, y por medio del query selector lo que hago es como obtener todo lo que está relacionado a esta etiqueta. Entonces él va a venir a buscar, bueno, ¿qué hay con la etiqueta button? Listo. Existe esto y que tiene asociado este evento, ¿sí? Cosa diferente, realmente no sé cómo sería si nosotros tenemos varias etiquetas button. Quizás ahí de pronto el query selector tendría otro parámetro, ¿sí? Realmente
no lo conozco muy bien, pero para términos de lo que he trabajado a mí me ha funcionado bien y pues como para el ejemplo en particular creo que cumple su propósito. Entonces, vuelvo a lo mismo. Obtenemos todo lo relacionado con el botón y con el formulario por medio del document.querySelector, ¿sí? Y miren que por acá mi formulario, miren que aquí yo ni siquiera estoy asociándole un ID, ¿sí? Simplemente el va y lo buscas por el nombre de la etiqueta, ¿sí? La etiqueta button o la etiqueta form, ¿sí? No sé si hay algún comentario. Sí, claro. Leonardo nos dice el document query selector, cómo más se utiliza. Y Humberto nos dice cuál es la diferencia entre query selector y el get element build. O bueno, el get element build como es para solo los datos que uno ingresa. Perdón, ¿respondieron o no escuché lo último, Cami? Dice, o el get element build es para solo extraer el dato que uno ingresa. Listo. No, yo respondiendo un poco a esto del get element, yo podría pensar en que tengo get element by, por ejemplo, class name, creo que es así, class name. Entonces, ¿el qué va a hacer? Me va a obtener el elemento por el nombre de la clase. En este caso, esto tiene asociada una clase llamada forControl, ¿sí? Entonces, yo podría obtener este elemento password, pero ¿qué pasa con los otros? ¿Sí? Va a encontrar varios asociados con la misma clase. Entonces, por eso, no es como muy recomendable usar, o bueno, claro que eso depende de lo que uno quiera hacer, ¿sí? En este caso particular, pues no es de nuestro interés usar como otra función diferente al get element by ID, porque pues tenemos varias clases con el mismo nombre. Hay otras, hay como otras funciones, no recuerdo muy bien cómo es que se llama get element by tag name, creo que es, ¿sí? Entonces me obtiene todas las etiquetas que tengan el mismo nombre, por ejemplo, input, entonces me va a obtener todos los input, ¿sí? Realmente esas son cosas que ya uno tiene que ir a mirar en la documentación, porque pues hay un montón de elementos, como yo les digo, yo no soy un gran experto en JavaScript, también creo que uno puede get elements, hay una que es así, o sea, no es get elements, sino get elements, y eso ya me obtiene, creo que es un listado me retorna como un listado de cosas asociadas a solo una etiqueta, ¿sí? O no sé si es una lista o es un objeto lo que me devuelve, ¿sí? Entonces, esto en particular, ya sí les toca como que vayan a la documentación y lo miren porque cada cosa tiene su propósito en particular, ¿sí? En este caso, el get element by ID me obtiene todo lo asociado al ID. En este caso, como a mí me parece muy chévere hacerlo por el ID, porque es que el propósito del ID es identificar a un elemento de manera única, ¿sí? Cuando lleguemos a lo de bases de datos nos vamos a dar cuenta de eso también. Entonces, en este caso, por medio del ID nosotros podemos identificar únicamente este input. ¿Por qué? Bueno, si yo le pongo aquí password a esto, pues entonces ahí ya va a tener problemas. Pero pues el sentido común a uno le dice pues, que uno no lo va a hacer, que uno no le va a colocar el mismo identificador a dos cosas diferentes, ¿sí? Eso ya es como muy en función del propósito. Y lo que nos mencionaban en lo de Query Selector, la verdad es que no lo conozco muy bien. Sé que obtienen los temas relacionados a las etiquetas, pero la verdad no lo he trabajado mucho. Entonces, pues la verdad, digamos que ahí sí no podría como llegar como más a fondo en esa explicación. No sé si de pronto alguien de las personas que esté aquí haya trabajado más con ese Query Selector. Yo sé que hay muchas formas diferentes de hacer esto y esa es una de las grandes ventajas y uno de los grandes dolores de cabeza de JavaScript y de lo que se generó a través de JavaScript, porque en función de JavaScript aparecieron los frameworks de JavaScript como Angular, React, algunos dicen que React no es un framework sino una librería, Vue.js, Aurelia, luego salió TypeScript, bueno, salieron un montón de tecnologías en función de todo JavaScript. ¿Por qué? Porque JavaScript es un lenguaje que permite hacer muchísimas cosas de muchísimas maneras diferentes. Y esa es una ventaja, pero también es como un pequeño dolor de cabeza para uno, precisamente porque ocurre eso. Uno realmente no sabe muy bien cuándo usar algunas cosas. Por ejemplo, lo que mencionaba el compañero acerca del LED y bar. Yo la verdad no conocía muy bien cuál era, sabía que era una diferencia con respecto al alcance, pero no sabía muy bien cuál era. Pues,
¿sí? Entonces, en cuanto a eso, muchachos, sí, de pronto, pues yo soy sincero, no conozco pues todo lo que, todo el lenguaje JavaScript, tampoco conozco todo el lenguaje PHP, pero pues digamos que traté de hacerlo como de la manera más fácil como para que todos pudiéramos entenderlo, ¿sí? Entonces, por ahora, bueno, no sé si hay algún otro comentario. Sí, Humberto nos dice, bueno, ¿y qué es la diferencia? ¿Y qué se diferencia de eso del Query Selector? Y es que con el Query Selector también se puede llamar por el ID, con el numeral, entonces no sé si será lo mismo. Bueno, no, realmente no sé, ¿sí? Si quieren, le pego una buscada y lo discutimos en la próxima clase. Le voy a preguntar a un amigo que trabaja muy fuerte esta parte en una empresa para que me explique, e incluso en la documentación pues podríamos traer esa parte, pero la verdad no conozco muy bien como cuáles son esas diferencias. Listo. Por ahora quedémonos en que esto me permite obtener todos los como todos los atributos asociados a una etiqueta, en este caso a la etiqueta del botón y a la etiqueta del formulario, ¿sí? Y les voy a explicar por qué. Voy a abrir por aquí un bloc de notas, no, incluso podría, creo que lo puedo hacer acá. Voy a pensar en que un formulario, típicamente, un formulario tiene estas cosas. Dentro de mi formulario, bueno, aquí yo puedo tener todos los elementos, ¿sí? Acá adentro, pero un formulario típicamente tiene unos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Tiene el método y tiene el action, ¿sí? Miren que si ustedes ven aquí, este formulario no lo tiene, ¿sí? No lo tiene. Pero porque yo se lo asigné, digamos, dinámicamente desde el JavaScript, ¿sí? Ahorita vamos a ver cómo se hace. Bueno, acá les voy a explicar más o menos cómo fue que se hizo eso. ¿Listo? Ya vamos para allá. Entonces, por eso fue que este particular interés para mí, seleccionar el botón y el formulario para luego asignarle los atributos. ¿Listo? Entonces, miren que yo aquí estoy diciendo, este botón que yo estoy declarando aquí, que obtuve por medio de la etiqueta que tenemos acá, yo borro esto, este botón que tenemos acá, yo lo voy a colocar deshabilitado, ¿sí? Este atributo, esto es una función, creo que es una función llamada setAtributo, lo que me permite es añadir atributos, ¿sí? En este caso yo estoy diciendo, vean, al atributo disable, póngamelo en disable, ¿sí? Entonces, por defecto, ese botón, uno podría pensar en que debería estar deshabilitado, ¿sí? Ahí al parecer no está funcionando muy bien, realmente no sé por qué, porque ayer le intenté un rato y no fui capaz, porque yo lo que quería es que por defecto este botón estuviera deshabilitado, ¿sí? O sea, que cuando el usuario llegara acá, ya, esto ya estuviera deshabilitado, pero miren que yo le puedo dar clic, ¿sí? Cosa que no ocurre cuando yo vengo aquí ya a hacer la validación. Les voy a explicar un poco esta línea 32. ¿Qué estamos haciendo aquí? Miren que yo tengo en la variable documento que tengo lo que el usuario ingresó por teclado aquí en documento. ¿Qué tengo en la variable nombre? Lo que el usuario ingresó aquí en nombre. Y lo mismo para password y password confirmación. Entonces, básicamente, esto que hay aquí fue algo que a mí se me ocurrió. No quiere decir que así tenga que ser en todos los formularios, pero ustedes entienden el concepto. Cuando yo digo, cuando yo llamo a esta función isNaN, esto lo que me retorna es si algo es un número o no, ¿sí? Si venimos a mirar la documentación de esta función, vamos a ver qué me explican acá. Dicen, la función isNaN determina cuando el valor es NaN o no. ¿Qué significa eso? Que si es un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí uno podría pensar, bueno, yo le mando algo y él me va a evaluar si eso que yo le estoy enviando es un número o no es un número. Entonces, en este caso, yo vengo y genero un condicional en el cual yo digo, vea, si esto que está aquí, si esto que está acá, me devuelve verdadero, es porque esto, ¿qué significa? Que no es un número, ¿sí? Porque esto por defecto me va a devolver, o sea, la pregunta es como al contrario, ¿sí? La función lo que me pregunta, ¿esto no es un número? ¿A qué? A lo que yo estoy asociando al documento. Entonces, si todo eso es verdad, o lo que esto significa el operador o, sí, entonces se cumple esto, o se cumple que el documento
tiene una cantidad menor a 8 caracteres, con la función .length yo puedo obtener el número de caracteres asociados como a la cadena o al vector o a lo que sea. En este caso, pues a la variable de documento, ¿sí? Yo aquí que estoy preguntando, vean, ¿será que esto es un número? ¿Y será que esto tiene menos de 8 caracteres? Si algo de esto no se cumple, o si, por ejemplo, el nombre tiene una cantidad menor a 3 caracteres, aquí nosotros podríamos pensar, no, es que yo pienso que un nombre no debe tener menos de 2 letras, o de 5, o de 10. Estos en términos del ejemplo, ¿sí? Y lo mismo para el password y para el password confirmación. No tendría sentido que yo aquí diga, vea, mi contraseña va a ser 1, 2, 3, y que luego en confirmación de contraseña yo ponga 4, 5, 6, ¿sí? No tendría sentido. En este caso, si yo pienso que la contraseña es correcta, si las dos contraseñas coinciden, la contraseña inicial y la confirmación, como en este caso pongo 1, 2, 3, y luego yo vengo aquí y escribo 0, automáticamente me genera este mensaje. Pero si yo borro eso y escribo 1, 2, 3, miren que se quita. Y todo eso lo hago es con este if, ¿sí? Con este condicional que da aquí. Si algo de lo que no está acá no se cumple, entonces automáticamente el botón se deshabilita, ¿sí? Entonces, por cualquier cosa que no se tenga aquí, miren que ahora sí yo ya no puedo hacer clic. Por eso es que me pareció curioso, porque aquí no funcionaba inicialmente, seguramente es porque está asociado cuando hay algún cambio, ¿sí? Yo creo que es por eso, porque como aquí lo estamos llamando como cuando hay algún cambio, entonces por eso es que inicialmente él llega a la página y no encuentra ningún cambio, y por eso debe ser que no se deshabilita, ¿sí? Yo creo que es por esa razón. Entonces, cuando algo de esto no ocurra, sea cualquiera, yo no puedo mandar un formulario, ¿sí? Entonces, automáticamente, claro, cuéntame. Bueno, Leandro nos dice document.querySelector, abre y cierro paréntesis, devuelve el primer elemento del documento que coinciden en el grupo especificado de selectores. Y Humberto nos dice, ¿Listo? pronto esto puede funcionar, button.disable igual false, y en ese caso ponerlo en true. Ah, bueno, sí, como para colocarlo por defecto como acá, pero como yo digo, yo creo que igual no va a servir, porque como eso está asociado al método onChain, cuando yo cargo la página, cuando yo recargo, él no detecta ningún cambio. Aquí no ha habido ningún cambio, ¿sí? Entonces yo creo que por eso es que no lo detecta. Pero bueno, más allá de eso, ya son particularidades. A mí lo que me interesa en este momento es que quede claro qué es lo que estamos haciendo. Miren que es un if normalito, es algo muy trivial, ¿sí? Entonces yo digo que cuando algo de esto no se cumpla, el botón se me deshabilita, y ¿cómo hago yo para personalizar esos mensajes? Entonces yo digo, vea, si el documento no es un número o tiene menos de 8 caracteres, automáticamente muéstrame este mensaje. El documento debe ser un valor numérico sin puntos y debe tener por lo menos 8 caracteres, ¿sí? Eso cuando se debería mostrar, exclusivamente cuando ocurre un error con el documento. Por eso yo vuelvo a preguntar lo mismo, ¿sí? Existen muchas otras formas de personalizar esto para que no tengamos que hacer todo este boleo de ifs, porque pues aquí son poquitos, ¿sí? Son realmente poquitos, pero ¿qué tal que tuviéramos 10 campos, 12 campos? Entonces no la vamos a pasar haciendo ifs, pues yo por lo menos no lo haría. Trataría de meter los resultados, no sé, a un vector o a una lista, y trataría de hacerlo de otra manera. Pero lógicamente se trata de identificar cuando algo funciona y cuando algo no funciona bien. Entonces miren que aquí yo lo único que hago fue copiar esta misma parte, hacer la misma pregunta, y bueno, aquí viene algo nuevo con el inner HTML. No sé si alguien ha trabajado con esto del inner HTML. Yo como lo he usado es para añadir o remover como, no sé, como secciones dentro del DOM del HTML. En este caso, cuando yo digo que a mensaje documento, recuerden que es mensaje documento. Mensaje documento está por aquí, miren. Algo que yo obtuve solo por el ID y que está asociado a este div, ¿sí? A este. Entonces, si yo lo quito de aquí, con toda seguridad, aquí ya no voy a obtener el mensaje asociado al documento. Cuando haya algún error con el documento, miren que no pasó nada. ¿Por qué? Porque todo eso está conectado, ¿sí? Aquí en este div es que se muestra
todo lo que yo obtuve desde acá, y aquí es por medio del inner HTML es que yo le mando este label, simplemente le mando un mensajito en el cual diga esto. Aquí yo podría pensar en que ocurriría otra cosa, ¿sí? Que no simplemente se muestre un mensaje, sino que salga una alerta, o bueno, que ocurra algo, ¿sí? Pero en este caso, pues quise hacerlo así con el inner HTML. Esto Albeiro, cuando... is none es para decir que el documento está vacío, ¿cierto? O sea, para confirmar si está vacío o no. No. Eso es para ver si algo es un número. Es que esto significa como is not a number. Creo que es como la traducción como, pues como lo que significa pues las siglas, ¿sí? Como que algo es un número, not a number. Creo que es eso exactamente. Porque creo que para ver si algo está vacío se usa otra cosa, ¿sí? Bueno, entonces, miren que básicamente eso es todo lo que tiene esta función, ¿sí? Puras condicionales. Entonces yo vengo y, por ejemplo, en el nombre, yo digo, el nombre tiene una cantidad menor a 3. Si es verdad, entonces, de una vez mándeme este mensaje. El nombre, le voy a colocar 2. Bueno, creo que no había recargado. Le voy a colocar 2. Aquí hay un pequeño error, ¿sí? Realmente yo no me di cuenta porque es que esto lo preparé ayer como ya muy tarde y seguramente pues cansado, no me di cuenta muy bien qué pasaba, pero aquí no me debería mostrar todavía nada asociado al documento, ¿sí? Pero miren que el propósito pues como del label se está cumpliendo porque pues, dice al menos son 3 caracteres. ¿Qué pasa si yo le mando otro? Va a seguir mostrando mensaje. ¿Qué pasa si yo le mando otro? Y ya se quitó porque ya al menos tengo 3, ¿sí? Básicamente eso fue lo que yo hice. Y por aquí tenemos el else de este if inicial. Recuerden que si algo de esto no se cumple, entonces hay que venir a preguntar qué fue lo que no se cumplió, ¿sí? Porque aquí él dice, vea, por ejemplo, el documento tiene 7 caracteres. Él se mete por acá, por el if, y él no entra por el else, pero no sabemos muy bien qué fue lo que no está bien. Entonces, para eso son estas preguntas. Y si todo esto se cumple correctamente, si todo esto está ok, entonces vamos a hacerlo de una vez. Vamos a llenar el formulario, entre comillas, con datos, entre comillas, verdaderos. Entonces, voy a colocar mi nombre, voy a colocar un número ahí cualquiera, ¿sí? Que cumpla con las características de que sea más de 8. Miren que aquí todavía no me deja llenar porque me hacen falta algunos campos. Entonces voy a colocar la contraseña 1, 2, 3 y en la confirmación pues voy a colocar también 1, 2, 3, ¿sí? Cuando ya todo esté bien, cuando todo esto, nada de esto se cumpla, entonces él va a decir, vea, es que es un número, tiene más de 8, el nombre tiene más de 3 y las contraseñas sí son iguales. Entonces él se viene por aquí por el else. Entonces con el remove attribute lo que hacemos es quitar este atributo que habíamos colocado aquí. Recuerden que con esto lo que hicimos fue colocarle como deshabilitado. Aquí lo que hicimos fue quitárselo, ¿sí? Se lo quitamos, eliminamos estos divs. Recuerden que aquí se están mostrando unos mensajitos y esos mensajitos se mostraban, eran estos divs que teníamos por acá. Entonces, lo que hacemos es quitar, ¿sí? Lo que hacemos es eliminarlos y al botón le colocamos el atributo type submit. Eso es algo que uno podría también colocar aquí, ¿sí? Podría pensar que, vean, mi botón es de tipo submit. ¿Eso qué quiere decir? Que él me va a enviar lo que esté aquí en el formulario, me lo va a enviar aquí, al action, ¿sí? Entonces yo digo, vea, envíemelo, por ejemplo, al servidor, al archivo servidor.php y el método que vamos a usar es el método post. Existen otros métodos, pero pues, típicamente para el envío de formularios se usa el método post. Entonces, yo esto que normalmente lo podría definir desde el HTML, no lo quise colocar así, sino que lo quise colocar desde el JavaScript, ¿sí? Y esto que nos representa, de pronto, inicialmente, podría representar algo levemente en términos de seguridad, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando yo miro e inspecciono el formulario? Yo vengo aquí, le doy a inspeccionar y le doy aquí en body. Entonces, miren que aquí en el formulario él no me está mostrando ningún action, ¿sí? No me está mostrando ningún action ni me está mostrando ningún método. En cambio, si yo lo quemo aquí en el código,
darle control adelante, miren lo que va a pasar. Automáticamente el usuario ya sabe que existe un archivo que se llama servidor.php y que todos están enviando por el método post, ¿sí? Ese tipo de cosas uno debería tratar de ocultarlas lo más que se pueda, ¿sí? Aquí eso se puede ver, como yo les digo, uno puede venir por aquí a source y venir por acá y ya tiene que venir a interpretar un poco más este código, ¿sí? Pero de pronto hay personas que no conocen eso, ¿sí? Entonces puede ser de pronto, como yo les digo, un pañito de agua tibia en temas de seguridad, colocarlo así como yo lo hice, ¿sí? Todo esto, como yo lo hice, añadiéndole los atributos al formulario, o sea, con este form.set atributo, lo que yo le estoy diciendo es, vean, el action va a ser servidor.php, es decir, todo lo que yo envíe va a ir a este script, a servidor.php. Y él va a tener el método post y el botón, por favor, añádame el atributo submit. Vamos a mirar una cosa, y es que ocurre cuando yo ya tengo mi formulario full, ¿sí? Ya como para enviar. Miren que aquí no aparece nada. Voy a colocar los datos. Voy a colocar la misma contraseña, 123, y voy a colocar 123. ¿Sí? Miren que por ahí ya automáticamente él me añadió eso, ¿sí? Pero ¿cuándo? Cuando ya el usuario ya va a venir a darle clic, ¿sí? Miren que yo lo quito y sigue apareciendo. ¿Por qué? Porque ya se mostró una vez, ¿sí? Entonces, realmente la diferencia de hacerlo por medio del JavaScript o por medio del HTML no es mucho, ¿sí? También lo quise hacer como para que conociéramos esto, que nosotros le podemos mandar atributos a un elemento, ya sea un input, a una etiqueta, a lo que sea, a un botón, a cualquier cosa, ¿sí? Entonces, listo. Yo le voy a dar registrar. Bueno, entonces hasta aquí viene nuestra función. Entonces, en resumidas cuentas, lo que hace es obtener lo que está aquí en estos campos y verificar algunas características. Si el nombre tiene ciertos caracteres, pues hace algo o no hace nada en función de lo que yo defino, ¿sí? En este caso, pues en teoría ya está todo funcionando así como yo lo definí, entonces le voy a dar registrar. Y miren lo que pasó. Entonces, en este caso ya no estamos aquí, ya nos olvidamos un poco de lo de JavaScript, porque esto ya no hace parte del lado del cliente. Este script que tenemos acá hace parte del lado del servidor, ¿sí? Entonces venimos aquí al archivo servidor.php y aquí ya vamos a ver otra cosa de PHP, pero antes me gustaría pues, ver si todo quedó claro, si hay algún comentario con respecto a esto. Como yo les digo, hay muchas formas de hacer esto mejor. Es una posibilidad. Claro, cuéntame. Humberto nos dice también, luego veremos para que no se repita un usuario ya existente. Para que no se repita un usuario, ¿qué, Cami? Ya existente. Listo. En el próximo encuentro vamos a hacer un CRUD. ¿Qué es eso del CRUD? Eso significa como create, read, update y delete. Esto me está aquí completando otras cosas. Listo. Esto es básicamente lo que uno se la pasa haciendo todo el tiempo en las aplicaciones. Uno se la pasa creando. ¿Y qué significa crear? Insertar cosas. Insertar. Básicamente eso es lo que asociamos. Cuando nosotros, por ejemplo, aquí en teoría estamos haciendo un create, estamos creando un usuario, estamos llenando los registros asociados a un usuario. ¿Qué es esto del read? Cuando sacamos información de la base de datos y se la mostramos por pantalla al usuario. Estamos leyendo la información de la base de datos. El update, cuando hacemos una actualización. Por ejemplo, cuando uno dice, por favor, cambie la contraseña. Ahí lo que estamos haciendo es una actualizar. Y el borrar, pues, se entiende por sí solo cuando de alguna manera hay que borrar registros, ¿sí? Entonces, como asociado pues, con lo que acaban de preguntar, vamos a tratar de definir algunos parámetros cuando estemos viendo esto del CRUD para que efectivamente no se repitan usuarios. Pero esto ya tiene que ver más con la llave primaria de la base de datos y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. ¿Listo? Para responder esa pregunta, sí vamos a ver cómo se hace eso y también vamos a ver cómo hacemos vamos a crear un login. Voy a ver si alcanzo a diseñar material para que hagamos el login así normalito, ¿sí? Como que uno coloque el usuario y la contraseña y también usando la API de Google
para que podamos iniciar contraseña con los datos que nosotros definimos o por medio de Google. Voy a ver si me da el tiempo para que podamos ver esa parte, porque me parece interesante y de hecho pues yo ya lo hice en este caso, pues no recuerdo muy bien cómo se hace, pero es sencillo. Entonces podríamos pensar en también pues, como para traerlo en el próximo encuentro. Entonces todo eso va a estar muy asociado con lo del manejo de las sesiones, porque por ejemplo cuando uno entra al CIA, ¿cómo hace el CIA para identificar que yo soy Albeiro Moniz? ¿Sí? Pues hay unos datos asociados a eso y eso también lo vamos a ver aquí. Yo creo que dentro de 8 días vamos a ver todo eso. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Como yo les digo, algo muy básico. Recuerden que esto de JavaScript solo sirve para acá, o sea, solo sirve del lado del cliente, ¿sí? Cuando esto llegue allá a este archivo servidor.php, hay que hacer otras validaciones, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, básicamente Tomás, esto era lo que les quería mostrar. Tomás nos preguntaba, ¿ese formulario se le puede añadir CSS para el diseño? Sí, de hecho lo tiene. Lo que pasa es que, la verdad, les voy a ser muy sincero, yo no soy muy bueno con esos temas de, así como estéticos, o sea, si por mí fuera todo quedaría en blanco y negro y a una sola columna y ya. Entonces, este formulario yo lo tomé de algún sitio anoche que estaba preparando pues el material, lo tomé de algún sitio y entonces él como que tenía unas cosas de Bootstrap, esto que hay aquí, tiene unas cosas de Bootstrap, pero también tiene unas cosas de CSS. Por ejemplo, esto sí lo hice yo, esta clase de mensajes, pues yo lo que hice fue colocarle un color rojo al texto. Por ejemplo, si yo aquí vengo y digo, no, es que el texto de alerta, yo no quiero que me salga en rojo como me salía ahorita, sino que quiero que me salga, por ejemplo, en azul. Ya me cambió, ¿sí? Entonces miren que yo le puedo añadir muchos estilos con CSS y eso pues es lo más básico, ¿sí? Yo le puedo añadir muchos estilos con CSS al formulario, puedo añadir más campos, puedo hacer muchísimas cosas más, ¿sí? No sé si hay más preguntas. Por aquí Laura nos dice, de todas formas, es más sencillo usar Bootstrap. Y Humberto nos dice, los frameworks siempre darán facilidad para hacer esos diseños. Total. Y hay una cosa que, bueno, esto es muy subjetivo, ¿sí? Y eso lo digo yo desde mi experiencia y pues desde mi formación profesional. Hay que saber cuándo usar los frameworks, ¿sí? Mucha gente no, vea, yo todo lo hago por ejemplo, en Angular, para el tema del... Todo esto que yo hice aquí en Angular se hace mucho más fácil, ¿sí? En unas cuantas líneas de código. Entonces, mucha gente se pega de eso. Pero, ¿cuál es el problema con los frameworks? Que la curva de aprendizaje no es tan fácil, ¿sí? O sea, trabajar en un framework de comienzo cuesta mucho más que trabajar esto así nativo, ¿sí? A pesar de que cuando uno lo aprende a manejar, le simplifica mucho las cosas. Entonces, la curva de aprendizaje al comienzo es más compleja. Y esto yo lo discuto mucho con muchos colegas y demás. No sé, es algo pues que de pronto no tiene una respuesta única. No siempre se justifica usar frameworks. Por ejemplo, en este caso, ¿ustedes creen que se justifica que yo baje Angular para hacer este formulario? Para hacer un formulario de 4 opciones. ¿Cuánto pesa Angular? No sé por cuántas megas estará. Eso consume cómputo, ¿sí? Puede que hoy en día se tengan los megaservidores y que se pueda pagar cómputo en Amazon Web Service, procesamiento, almacenamiento, lo que sea. Pero yo siempre he dicho, ¿hasta qué punto de verdad se justifica el uso de un framework? ¿Sí? Porque hay cosas, sin duda, que por muy robusto que sea el proyecto, el framework es tan grande que uno no suele usar todo lo que tiene el framework. Entonces, eso yo lo digo pues como algo personal, ¿sí? Los frameworks sirven mucho. Por ejemplo, Bootstrap es un framework que a mí me gusta mucho porque me hace cosas así bonitas, casi que yo no tengo que hacer casi que nada, solo que tengo que pegar ahí el enlace asociado a Bootstrap y ya. Pero hay cosas donde de verdad que cuando uno ya tiene una aplicación robusta, uno tiene que empezar como a analizar, venga, verdad, el rendimiento se me está yendo abajo por el mismo diseño del framework, por lo mismo pesado que es, o por la misma arquitectura. Entonces esas son las cosas que uno debe ir a analizar. Eso ya es más cuando uno ya está como en ambientes como
ya empresariales laborales. Para esto que es académico, pienso que funciona muy bien, pero de todas formas, mi recomendación es que no se queden solo con esto, sino que vayan bien, sobre todo las personas pues, que les interesa esto en el mundo laboral. Muy pocas empresas lo contratan a uno porque sepa PHP nativo, porque sepa JavaScript nativo, porque sepa CSS nativo. Eso casi que uno lo tiene que saber sí o sí. Pero las empresas buscan es alguien que trabaje en un framework, que trabaje en Angular, que trabaje en React, que trabaje en Vue. Entonces, pues la recomendación es que le vayan echando una miradita ahí por los laditos y sobre todo para los que son de sistemas informáticos. Porque, pues, se los digo yo, casi todo en el mundo laboral en cuanto a desarrollo se rige por las tecnologías web, ¿sí? De hecho, pues por eso surgió pues, como el interés en generar este espacio del GEA. Bueno, listo, ¿sí? Eso en cuanto al formulario, ¿sí? No sé si hay algún otro comentario. Todavía tenemos 2 comentarios más. Listo. José Miguel nos dice, código sexagesimal de los colores es el mismo de Illustrator, Photoshop, etcétera. Yo creo que sí, creo que eso es como universal y creo que eso no cambia. Y Humberto nos dice, hay que aprender a caminar para luego correr, primero saber las bases para luego usar los frameworks. Perfecto, de verdad que una de las mejores frases que he escuchado, muy bien, es la verdad. Uno primero aprende a hacer las cosas así facilitas, ya después cuando uno entiende la teoría que hay por detrás, uno dice, vea, es que esta función me hace tal cosa, bueno, ya después sí voy y miro cómo eso se hace en Laravel o en G o en Codinator, o bueno, en donde sea. Sí, tecnologías hay muchas para usar. Listo, muchachos, entonces, como yo les decía, este archivito JavaScript lo que me permitió fue validar que esto, sí, como que el usuario no enviara cosas que no debía enviar, pero, como yo les digo, uno viene por aquí a inspeccionar y uno ya tiene acceso al código, ¿sí? A este script. Entonces uno podría pensar que un usuario malicioso viene y edita esto, o mira cómo lo tiene uno, la ingeniería de software, y burla esta validación que uno tiene, ¿sí? Se los digo porque en algún momento yo lo he hecho, no les voy a decir en qué, pero en algún momento yo he venido a editar el HTML de algo y simplemente voy y envío el formulario porque me da pereza llenar algunas opciones para alguna encuesta, algo de ese estilo. Entonces, por eso es que las validaciones del lado del servidor yo pienso que son incluso las más importantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí es cuando yo, aquí en este punto, miren que ya no, yo ya sí tengo el punto PHP. Aquí en este punto, los datos están del lado del servidor. Aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con los datos, porque esto es lo que va a ir a impactar a la base de datos, y ahí es cuando se empiezan a generar inconsistencias. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo recibimos los datos del lado del servidor? ¿Sí? Esto ya es otro lenguaje de programación diferente. Declaramos una variable nombre, esa variable está precedida de este signo como de pesos, ¿sí? Esta variable yo la llamé nombre, ¿sí? ¿Y qué voy a almacenar? Lo que me llega por el método post. Recuerden que aquí en JavaScript yo definí el método post desde acá, ¿sí? Puede ir en mayúscula, puede ir en minúscula, no pasa nada. Si yo aquí hubiera definido, por ejemplo, el método get, quizás lo veamos en detalle en otro momento. Si yo defino el método post, sin duda que yo aquí tengo que definir el mismo método. Si yo aquí defino get, aquí tengo que ir a definir el mismo método. Entonces aquí básicamente yo lo que estoy haciendo es, en la variable nombre, guárdame lo que me recibe en nombre. En la variable documento, lo que me recibe por post. Y lo mismo para las otras, en password y en confirmación password. Entonces miren que esto fue lo que yo escribí por teclado, ¿sí? Yo escribo mi nombre, unos dígitos ahí, en cuanto al documento, y escribí una contraseña 123 y 123. En teoría, pues él no me debió dejar enviar el formulario si las contraseñas no eran iguales. Entonces ahí podríamos darnos cuenta de que de pronto la validación funcionó de manera parcial del lado del cliente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para validar esto desde el lado del servidor? Básicamente hacemos lo mismo. Solo que podríamos hacerlo de una manera diferente. Miren que yo por acá lo que tengo es, bueno, aquí estoy imprimiendo. ¿Cómo imprimimos cosas en PHP? Con la instrucción echo, ¿sí? Incluso creo que uno también puede hacer esto como con print R. La verdad, les soy sincero, tampoco sé cuál es la diferencia.
creo que funciona, sí, efectivamente me imprime, pero no sé cuál será la diferencia. Internamente debe haber una variación por ahí. Listo, entonces, tenemos los nombres, perdón, las variables que se recibieron asociadas al nombre, al documento, al password y a la confirmación del password. Hasta aquí, hasta la línea 15, hay algo que no se entienda. Miren cómo abrimos un script en PHP con esta sintaxis. ¿Y cómo lo cerramos? Yo aquí no lo cerré, pero se cierra así, de esta manera. Hay algo que no se entienda hasta la línea 15, algo que no esté claro. De pronto existe otra forma de recibir las variables, puede uno meterlos en un vector, bueno, en un objeto. Hay muchas formas de hacer las cosas. En este caso, pues, pienso que es la más fácil de entender, ¿sí? ¿Está claro todo hasta la línea 15? ¿Alguna pregunta? Humberto nos dice que las primeras 6 líneas es para relacionar todos los elementos de HTML, ¿cierto? Sí, es para eso. Desde la 3 hasta la 6, ¿sí? Porque pues esto es simplemente como la estructura para abrir PHP. Entonces con esto yo estoy diciendo, vean, el nombre, asócieme lo que está aquí con este nombre, ¿sí? Recuerden que yo les dije que este atributo nombre era muy valioso. Si yo aquí cambio esto y yo vuelvo a enviar mi formulario, él va a decir, venga, pero es que yo no sé qué es nombre. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada con nombre. Tendría que llevarme esto para acá, ¿sí? Y eso ahí sí tendría sentido. Pero entonces, como le dice el compañero, es como para asociar lo que está en HTML. Y aquí simplemente lo estoy imprimiendo. Y con este EcoBR lo que hago son saltos de línea, ¿sí? Recuerden que en HTML uno puede pensar en hacer saltos de línea para separar textos y demás con esta etiqueta, ¿sí? Y con esto da como un salto de línea. En PHP es lo mismo, solo que pues tiene que ir con la sintaxis del eco. Entonces se hace con las comillitas y con el punto y coma. El punto y coma aquí sí es indispensable, o sea, aquí sí es obligatorio. En JavaScript en algunos casos no se necesita como en el console log, pero aquí sí se necesita en todas las líneas. Listo. Entonces, cuando nosotros, bueno, esto yo lo hice como para saber qué datos estaba obteniendo, para saber que, pues, para confirmar de que todo lo que yo estaba enviando por el formulario me llegara correctamente aquí a esta parte al lado del servidor, ¿sí? Entonces, ahora yo qué hago con esta instrucción iset, con esta función iset. Entonces vienen a la documentación. Pero entonces, de espérame, PHP. antes que continúes. José Miguel nos dice, me gusta Visual Studio Code con Java. Me han recomendado Angular, JS y otras personas Headit. Con el tiempo me gustaría reconocer el programa más cómodo para mí. Entiendo que se tienen diferentes usos y comodidades para el sector enfocado. ¿Alguna recomendación o comentario en base a la experiencia? Bueno, hay una cosa que yo vengo pensando hace mucho y es como en términos generales. No es 100% enfocado a las tecnologías web, pero yo digo que eso depende. Y cuando uno aprende a argumentar el depende, pues es muy bien visto. Yo creo que cada tecnología que uno usa depende del propósito o de lo que uno busque. Por ejemplo, en mi caso, el tema de mi tesis de maestría tiene que ver con sistemas de detección de intrusos para la detección de ataques de denegación de servicios distribuidos usando técnicas de aprendizaje supervisados, algo de Machine Learning. Como ustedes saben, pues esos son temas que están muy en auge y que por lo general se trabajan en Python, ¿sí? Y a mí me encanta PHP, a mí me gusta mucho PHP, pero yo no voy a hacerlo de mi tesis en PHP, básicamente porque ¿cuál es el lenguaje más robusto que tiene más facilidades para ese tipo de cosas? Pues Python, ¿sí? Entonces miren que ahí yo debo acomodarme en función de lo que yo necesite. Por ejemplo, Python también es muy usado en entornos web, pero yo creo que el lenguaje estándar para eso, porque fue pensado exclusivamente para el entorno web, es PHP, ¿sí? Hay una estadística que dice que como el 70% de las aplicaciones web a nivel mundial están construidas en PHP. Por eso yo tampoco como que acepto esa hipótesis que dicen como, no, es que ese lenguaje ya está muriendo. Eso yo no lo considero cierto porque las empresas no van a decir, uy, vea, vamos a migrar todas las aplicaciones que tenemos de la noche a la mañana solo porque Python está muy bacán. Pues, sin duda que no, ¿sí? Sí, incluso todavía existen aplicaciones hechas en C++ y todavía funcionan y van a seguir funcionando. Entonces,
ese tema de las tecnologías, pues que mueren, no sé, como que difiere un poco en cuanto a eso. Entonces, como volviendo más a ese tema en particular de las tecnologías, yo pienso que todo depende del gusto que uno tenga inicialmente de eso. Por lo menos, yo le soy sincero, a mí esta parte de JavaScript no es que me llame mucho la atención, quizás por eso es que mis conocimientos como que no son tan robustos por ese lado, porque pues es algo más personal, ¿sí? A mí no es que me llame mucho la atención el lado del front, ¿sí? Hay algunas personas que sí les gusta y se concentran, por ejemplo, en Angular, que es un framework más robusto, ¿sí? En la mitad está como Vue, ¿sí? Y más abajito, como el más simple de todos, es React. Entonces, todo eso como que depende de los gustos que uno tenga y de las necesidades que se tengan. Por ejemplo, existe un framework de PHP que se llama Coordinator, es un micro framework, es un framework pequeñito, realmente usted lo descarga y pesa como 3 megabytes, y eso ya le trae un bolo de funciones, de clases, un montón de cosas, ¿sí? Entonces usted ya no tiene que hacer todo pues como a pedal, y es un framework pequeñito, ¿sí? ¿Cuándo usarlo? Ah, pues cuando la situación lo amerite. Si usted va y lo compara con Laravel es un monstruo comparado con Coordinator. ¿Cuándo usar Laravel? Ah, cuando la situación lo amerite, ¿sí? Quizás ese es como el comentario pues, que tengo que hacer con respecto a lo que mencionaba el compañero. No sé si hay algo más. No, ya Humberto le da recomendaciones si quiere especializarse al front, si son buenas alternativas, sería que investigara cada una de esas tecnologías de front y se dé cuenta cuál se adapta a su manera de trabajar. Sí, exacto. Y también a los gustos, porque pues cambian un poco entre ellas. Y lo mismo para las tecnologías del backend. Si no les llama la atención PHP, bueno, ahí está Java, está Node.js, que yo creo que eso a futuro va a ser lo que mande la parada, porque Node.js es como yo les decía, esto de JavaScript solo sirve del lado del cliente, ¿sí? Pero cuando vieron todas las ventajas de JavaScript, dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos para llevar al JavaScript del lado del servidor? Fue ahí cuando apareció Node.js, y yo creo que eso va a ser el futuro, ¿sí? Porque que uno puede hacer todo con casi que el mismo lenguaje, o como con la misma línea del JavaScript, eso va a ser muy valioso. Y hoy en día hay muchas ofertas en desarrollo para los que trabajen en Node.js. También está C#, o .NET, que es un framework de C#, en el cual, otra tecnología en el cual hay mucha demanda. Entonces, yo no sé, ya cada quien mirará pues, como el tema pues de sus gustos, ¿sí? Bueno, no sé si hay más comentarios. Ya estamos cerca de terminar, realmente ya lo que falta es muy poquito. Entonces yo les decía que ¿qué hacía esta función isEt? La función isEt de PHP, miren, dice, determina si una variable está definida y no es null, ¿sí? A mí qué me interesa saber de esto. Yo le mandé todas las variables. ¿Por qué? Todo lo que estoy recibiendo por post. Porque qué tal que alguna de estas, el usuario haya venido por aquí a molestar con el HTML y me haya enviado una variable vacía, ¿sí? O me haya enviado un dato que no es. En este caso en particular una variable vacía, pues porque estamos usando esta función. Entonces yo le digo, si alguna de estas es vacía, entonces por favor muéstrame este mensaje y diga no existen los datos. Voy a suponer que el usuario no mandó esta variable password, ¿sí? Miren lo que va a suceder. Automáticamente él me redireccionó, él no me mostró ese mensaje porque él mostró ese mensaje muy rápido y no lo vimos por pantalla, ¿sí? Voy a quitarlo, voy a quitar ese location, que básicamente lo que hace es redireccionarme, y voy a mandar nuevamente los valores, ¿sí? Voy a colocar aquí lo mismo que estaba usando ahorita. Miren lo que pasó. Él me está diciendo, vean, no está definida la variable password. ¿Por qué? Porque yo la comenté, ¿sí? Entonces, él mira, si todo esto se cumple, pues viene y entra por aquí y hace algunas cosas. Pero si algo de esto no se cumple, por ejemplo, si password en este caso no existe, pues él automáticamente se viene por aquí por el else y él me dice, no existen todos los datos. Como yo comenté esto, por eso es que no me redirecciona, ¿sí? Pero básicamente eso fue lo que hizo ahorita. Con este here location yo lo que hago es como, vea, por favor, lléveme otra vez a formulario, ¿sí? Que es el archivo que teníamos acá atrás, ¿sí? Aquí algo que yo recomiendo hacer, claro que eso también depende, como les digo, de lo que uno necesite, pero una recomendación es que tratemos de tener los datos como formateados
en algún formato que uno defina. Por ejemplo, el tema del nombre, ¿sí? ¿Qué pasa si el usuario en un formulario me envía, por ejemplo, el nombre así, y llega otra persona y lo hace así, en mayúscula, y llega otra persona y lo hace así, o lo hace todo en minúscula, ¿sí? Entonces nosotros deberíamos tener formateado como nuestro propio formato. En este caso, espérenme un momento, yo vuelvo a quitar esto para que no me vuelva a redireccionar. En este caso, miren que yo recibí el nombre así, yo le digo el nombre es Albeiro. ¿Por qué? Porque lo convertí en mayúscula. Ese son el tipo de validaciones que uno debería hacer del lado del servidor para que cuando esto ya vaya y me impacte a la base de datos, todos los nombres tengan este mismo formato. Yo sé que todos los nombres van a estar en mayúscula. También podríamos pensar en que, listo, la inicial va a estar en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Existirá alguna función de PHP que me hace eso con toda seguridad? Y si no, pues uno la programa manualmente, ¿sí? Pero lo que quiero es como que entiendan el concepto. Aquí con esta, yo lo que hice fue guardar en una variable nombre convertido, le llamé a la función strupper, que lo que hace es pasarme a mayúscula lo que yo recibí, ¿sí? Me convierte a mayúscula en una cadena de caracteres. Entonces yo luego le pregunto, vean, miren que es la misma pregunta que hice del lado del cliente. Yo le digo, si esto es mayor que 3, es decir, si el nombre tiene más de 3 caracteres y las contraseñas son iguales, pues entonces muéstrame estos mensajes. Y si no, redireccióneme al location, pues, al formulario, perdón, por medio del location, ¿sí? Básicamente esto fue lo que hice. Por ejemplo, si yo aquí vengo y le digo que, no sé, que el nombre me va a dar, por ejemplo, 2 caracteres. A y la B, ¿sí? Sí. Ahí me redireccionó. ¿Por qué? Porque seguramente él vino por acá y en esta pregunta él vio que esto no se cumple. Como esto es un AND, se tienen que cumplir las dos, ¿sí? Esto y esto. Cuando esto no se cumple, automáticamente él se sale, se viene por acá y lo redirecciona, ¿sí? Por eso yo había puesto aquí como este eco, como algo está mal en la contraseña o en el texto, ¿sí? Eso era lo que yo les quería mostrar con respecto a las validaciones. Sé que esto es algo básico, re simple, pero lo que quiero que entiendan es que algo muy importante que uno va a hacer cuando está haciendo alguna aplicación o algún sitio, cuando uno tiene un formulario, es hacer este tipo de cosas. Verificar que los datos que uno tiene tengan como esa consistencia, para que luego uno no tenga problemas de que la base de datos le quedó con errores, con campos nulos, ¿sí? Porque eso crea problemas. Bueno, ya estamos como cerca de terminar. Eso era todo lo que les quería mostrar. No alcanzamos, yo creo que a verlo del tema del servidor, básicamente porque pues, nos atrasamos un poco como con los compañeros que no estaban en la clase antes. Ojalá en la próxima clase nos rinda más para que podamos ver cómo hacemos para actualizar lo que yo tengo aquí localmente, por ejemplo, al servidor. Yo tengo acceso al servidor del grupo de investigación en el cual trabajo, entonces cuando los muchachos del grupo o cuando yo hago algún cambio en alguna aplicación, la subo desde aquí por medio del servidor al repositorio, perdón, por medio de GitHub al repositorio. Y luego, desde el servidor me conecto por una VPN y usando el PuTTY, y desde allá hago un git pull y bajo todos los cambios y ya se ven automáticamente reflejados en el servidor. Me gustaría mostrarles esa parte, ¿sí? Bueno, pues eso era como todo por hoy. No sé si hay algún comentario final. Todo se entendió. Me perdonan de pronto la voz un poquito maltratada al final, ¿no? Ah, listo, Humberto. Sí, no hay problema. Si quieren nos quedamos un ratico. No tengo ningún problema. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Como les digo, me disculpan un poquito por la voz, pero hablar durante tanto tiempo es difícil. Listo, no, Manuela, pues muchísimas gracias a ustedes. Es con mucho gusto lo poco que se intentó transmitirlo. Y lo que quiero que quede claro es como que, bueno, la idea es que les pique la curiosidad, como, oye, voy a ir a ver cómo se hace esto. No sé, esa es como la idea principal. Entonces, pues si no hay más comentarios, preguntas, pues entonces, listo, ¿no? Qué bueno escuchar eso, leerlos. Si no hay más preguntas, entonces nos veríamos
en este mismo espacio el próximo jueves. Todos tienen mi correo, de todas formas se los voy a dejar por acá. Por si alguien tiene alguna duda en particular, me escribe y tratamos de solucionarlo. ¿Listo? Disculpa, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Lo que pasa es que no he podido entrar a las clases enteras. Me gustaría ver las anteriores, quedarían grabadas, según veo, pero irían al Drive. Se nos Listo, sí. comparte. ¿Dónde? Todo eso va a quedar en el Drive. Y antes, qué pena, antes de que todos se vayan, recuerden que desde la dirección académica estamos ofertando más grupos de estudio autónomos. Por ahí vamos a lanzar uno próximamente de bases de datos con analítica de datos. Lo vamos a dar entre dos personas. Yo voy a tratar el tema de bases de datos y el otro compañero lo va a abordar desde el punto de vista de analítica. Entonces, pilas con el correo electrónico, muchachos. También hay unos GEAs de integral, creo que de lineal, de física, de Python. Bueno, tenemos como gran variedad en cuanto a eso. Entonces, pues, la idea es que traten de aprovechar esos espacios. Yo voy a estar participando también en uno de citación, creo que es de normas APA, en uno de desarrollo de sistemas de información con Access. Entonces ahí vamos a trabajar mucho más SQL. Entonces, bueno, la invitación es como extensa para todos. Ahí tienen mi correo, cualquier cosa pues que necesiten con mucho gusto y pues que les vaya muy bien. Muchas gracias por la participación. Bueno, ahí está enviando Camille el tema del formulario, por favor no se les olvide. Y como le decía a Jenner, pues todo está en el Drive. Más tarde les quedará la grabación de la clase anterior, el código, todo lo iremos subiendo ahí. Gracias. Listo, con mucho gusto. Entonces, pues que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.